Muy buenos días, bienvenido al canal de la Iglesia Logos. Te saluda el pastor Roger Casco. Estamos muy contentos de tenerte a través de este medio. El verso del mes en el que estamos estudiando es Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Y se encuentra en el contexto de los versos del 1:26 al 38. Mira qué hermosas palabras las de María. Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí su voluntad. Amén. Recordemos de qué se trata nuestro estudio. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Esto lo estudiamos el domingo anterior. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, pon atención a esta frase, que va a ser el detonante de este estudio. ¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. ¿Cómo va a suceder esto? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Esta es la frase del mes que estamos estudiando en Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que ha dicho. Y el ángel se fue de su presencia. El objetivo de este estudio es que veas que para ver los imposibles de Dios en nuestras vidas, tenemos que convertirnos en sus siervos. Entonces el tema es: soy la sierva del Señor, así como dijo María. Nosotros los varones decimos: soy el siervo del Señor. Amén. Cuando María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a ser posible, Señor? Es que muchas veces en la voluntad de Dios estamos llenos de misterios. Y esto es porque Dios es tan puro y nosotros tan pecaminosos. Somos tan incrédulos y necesitamos la semilla de la fe para poder ver con claridad la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ya vamos a ver un poco acerca de esto. Pero ¿qué es un misterio, hermano Roger? Según la enciclopedia de Oxford, es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Asunto secreto o reservado. Yo creo que todos este año nos hemos graduado en diplomados en misterio, porque el año 2020 ha sido un misterio. Ya hoy es el último domingo del año 2020 y creo que no teníamos ni idea cómo íbamos a terminar. Visionando tantas cosas, no nos imaginamos que el 2020 nos iba a abrazar de la manera que lo hizo y nos ha golpeado duramente. Y sabemos que uno de esas variables ha sido el coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19, la que tiene esta sindemia en cada uno de nuestros lugares. No nos imaginábamos que a esta fecha ya casi alrededor de 80 millones de personas han dado positivo en sus exámenes, contagiados. Pero también no nos imaginábamos
que más de 1.752.000 personas iban a morir a causa de la enfermedad de la COVID-19. Es triste cómo ha golpeado a muchas iglesias, muchas familias, muchas ciudades y naciones. Y este misterio de cuándo saldremos de esto, que va a ser para siempre, que vamos a tener que aprender a vivir con ella, se envuelve un misterio que ha perjudicado a muchos, y no solamente espiritualmente. En lugar de crecer, algunos se han hundido en la tristeza, en la desesperanza, y hasta le han permitido a la depresión tocar sus vidas. Se han decepcionado de muchas cosas, ver la injusticia en nuestros gobiernos, ver la corrupción de nuestras autoridades, ver la deficiencia de nuestro sistema de salud. Y esto no solo de países en vías de desarrollo como los nuestros, sino también en potencias. Usted puede ver en su pantalla el top de las naciones: Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido. ¿Quién lo diría que ellos encabezarían la lista? Y es duro esto. Nuestro Dios vive en el futuro y nada de esto le sorprende. Las profecías ya nos habían avisado muchas cosas acerca de esto, pero para muchos sigue siendo un misterio. Los caminos de Dios son misteriosos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Muchas veces. Dios actúa en misterios, pero no es porque quiera esconderse de nosotros. Es porque nuestra visión está encegada en el egoísmo, en la codicia, en el pecado. Nos hemos distanciado de Él por esto. Somos ciegos y cortos de vista y nos falta mucho de su pureza, de su santidad, para poder ver el camino de la luz, de la verdad y la santidad. Pero es por eso que yo te traigo otra pregunta, porque al estudiar las Escrituras acerca de lo misterioso que Dios puede actuar, me encuentro con una respuesta que sorprende. Y es que, ¿para quiénes es misteriosa la voluntad de Dios? Pregunto, si tú eres hijo de Dios, has abrazado la fe, te has llenado de la presencia de Dios, continúas creciendo en su gracia, ¿es posible que nosotros sigamos viviendo misterios en medio de la voluntad de Dios? ¿Que no entendamos lo que Dios está haciendo? Dijo alguien, ¿quién conoce la mente de Dios? Y el salmista y tanto como Job se preguntaron lo mismo. Y mira lo que dice el Salmo 25:10 al respecto. Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Vas a ver que en las escrituras hebreas, la palabra verdad está muy vinculada a la luz. Entonces, si en la misericordia de Dios hay luz, hay revelación, hay verdad, entonces los caminos del Señor son claros para quienes cumplen fielmente su pacto. ¿Estás entendiendo esto? Mira un poco más adelante. El Salmo 119, 105 lo dice claramente. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino. Entonces, vienen las preguntas. Si tú y yo, como fieles del pacto de Dios, como fieles de sus promesas, aunque en lo poco hemos sido fieles, sobre muchos nos pondrá, está escrito también. ¿Cómo vamos a vivir nosotros en una oscuridad al tratar de caminar en la voluntad de Dios y su camino? No tiene sentido. De manera que nuestro Dios no nos ha dejado ciegos, abandonados, que no podamos discernir los tiempos, así como los de Isaacar. Dios nos ha dado a través de su palabra las herramientas para poder discernir lo que hoy estamos viviendo y lo que vamos a enfrentar, a confrontar y a experimentar en el camino por delante. Mira lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Nabucodonosor creyó en el Dios de Daniel y comenzó un proceso tremendo. Pero cuando Nabucodonosor comenzó a recibir las revelaciones de Dios, Daniel le dijo,
Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Y hay algo que está ocurriendo en esta atmósfera de fe o esta batalla espiritual que estamos enfrentando a diario. Y es que no estamos ciegos si estamos mirando a la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios es luz a mi vida, yo voy a ver el camino por donde debo ir. Y Dios guiará mis pasos. Mira qué tremendo lo que nos dice el siguiente pasaje. Que somos administradores de sus misterios. ¿Puedes creer esto? Mira, Primera de Corintios 4:1. Todos deben considerarnos servidores de Cristo. Mira, siervos, todos deben considerarnos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuántas personas se te han acercado a preguntarte sobre el misterio de este 2020 y 2021? Tal vez muchos escucharon que la vacuna era la marca del anticristo y que no se la pongan, y un montón de bulos que encontramos en internet. Y te preguntan, ¿será cierto? Pero tú como administrador de los misterios de Dios, ¿estás preparado para responder estas preguntas? ¿O estás enrolado en las conspiraciones y en estas falsas noticias que nos inundan en esta sindemia que ha causado también algo que se conoce como la infopandemia? Informaciones, fuentes, textos, especialmente de redes sociales, donde nos invitan a no creer en nadie, donde la gran polémica de las redes sociales es ya no le creamos a nadie. ¿Qué vas a hacer como administrador de los misterios de Dios? ¿O tú andas también enchivolado o andas también muy confundido sobre lo que estamos viviendo? ¿Cómo estás? 2, ya te habrás dado cuenta que los planes de Dios no son como los nuestros. Los planes del 2020 se nos vinieron abajo. Y probablemente en este momento tú estás viendo y pensando todo lo que ha ocurrido en el año. Pero quiero que pienses un poco allí. ¿Realmente ha sido tu peor año? ¿Ha sido un año de favor de Dios en tu vida? ¿Dios te ha sorprendido este año? ¿Te has aferrado más a Dios? ¿Has llegado a creer más en Dios? Mira, si tú encontraste este año la fortaleza de tu fe espiritual, la fe en la palabra de Dios como nunca, realmente es tu mejor año. Y yo me atrevo a decirte, empecé un año con muchos proyectos, pero casi todos se vinieron a nada. Pero Dios me ha sorprendido de la forma más impensable posible. Y he visto su favor, su gracia, su fidelidad y misericordia cada día de este año. Y hoy sigo más convencido en mi fe y sigo más agradecido cada día, porque nada de lo que hoy es posible sería sin Él. Entonces, ya sabes que los planes de Dios no son como los nuestros. Aunque haya sido un gran planificador, probablemente todo se te vino abajo. Lo siento por eso. Es duro ver cómo se pierden los proyectos, las ideas, las inversiones. Es decepcionante ver que una vez más lo intentas y fracasas. Pero Dios tiene algo para ti en todo esto. Él vigila tus pasos. Si tú guardas la palabra de Dios, tienes a Jesús en tu vida como Señor y Salvador, tú tienes que reconocer este fin de año que Él vigila tus pasos.
Job 34:21. Job lo tuvo que decir y dijo, Dios conoce los caminos del hombre y vigila cada uno de sus pasos. Mira qué precioso. No solamente nos da su luz y su verdad, para que no andemos en confusión, ni en engaños, ni en mentiras, para que veamos el camino de la verdad, pero no nos deja solos porque Él vigila nuestros pasos. ¿Y por qué vigila mis pasos? Porque quiere guiarte, quiere guiarnos. ¿Cuántos han sentido que Dios les ha guiado durante todo este año? Mira Proverbios 5:21. Los caminos del hombre están ante el Señor y Él pone a consideración todas sus veredas. ¿Ves? Si tú has venido a la presencia de Dios y le has dicho, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, por favor. Todo se me vino abajo, no sé qué hacer. No estoy trabajando. Hubo una reducción de empleo, una reducción de salario, etcétera. Dios ha considerado cada uno de tus veredas, de tus opciones. Y mira el 16:7 que tiene que decirnos. Si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Y esto es muy complejo de ver. Y quizá algunos no han tenido el privilegio, pero sí es posible, porque Dios lo hace posible. Y una forma de hacer la paz con los enemigos es que a veces te sorprendes que están como confundidos. Y tú dices, debió haber pasado esto, pero están tan confundidos del favor y la gracia de Dios en tu vida, por la luz que emana de ti, la verdad, que no saben qué hacer. Y se delatan solos, se arruinan solos. Y te das cuenta que Dios aprobó tu camino. Y es que Dios quiere que evitemos el pecado. Sí. Nuestro Padre repudia el pecado de nuestras vidas. Por eso la justificación y su santidad tienen que venir a nosotros por Él mismo como fuente de pureza. Porque de lo contrario no podemos estar delante de Él. Y el Salmo 119:3 te dice, ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Y si en medio de todo este misterioso y tortuoso año, porque de repente son más los que la han pasado mal que bien. Y en medio de todo este caminar y todas las dificultades que se te presentan, no puedes olvidar los valores de la palabra de Dios en tu vida. Tú no puedes tener precio en el camino. Por eso no cometes pecado. No sabes cuántas personas hay en este momento haciendo X, A, B, la variable que sea para conseguir un trabajo. Y están dispuestos a mentir, están dispuestos a manipular, están dispuestos a hacer hasta lo que no deben hacer. Y no es que yo no quiera que salga de esta escasez, de estas pruebas tan difíciles que solamente tú sabes ahí y Dios conoce. Y le dices a Dios, tú conoces mi corazón, pero no puedes vender tu identidad cristiana. No puedes pecar en el camino del Señor. No puedes, hermano. Acuérdate de la luz, de la verdad, y que eres sal y otros te están viendo. Y si como creyente te atreves, tarde o temprano te van a escupir. Tarde o temprano te van a rechazar. Y vas a ver que te va a pesar ese peso de gloria que pierdes por satisfacer por un breve tiempo tus necesidades y negar el nombre de Dios. Cuando Dios pudo haber cambiado tus tiempos así en un momento. Y era una prueba nada más para ti. Y venía lo grande. Pero decidiste ponerte precio. El Señor dirige los caminos del hombre, dice el Salmo 37:23, cuando se complace en su modo de vida. Ya lo dijimos antes. Mahatma Gandhi dijo,
que creía en el Jesús de los cristianos, pero en ninguno de los cristianos. Y tenemos una deuda con la sociedad, con nuestros hijos que nos miran en este evangelio, en este cristianismo, que carece de sustancia, de transparencia y de verdad. Hay muchos misterios, hermanos, pero hay algunos que ya no fueron revelados. Entonces, ¿qué pasa si aún con mi fe sigo sin entender algunas cosas? Hay misterios que ya nos reveló Dios. A los que creemos en su palabra, a los que hemos visto la fidelidad de Dios a través de la fe, en esa vida del Espíritu, que anhelamos crecer y llenarnos de ella cada día. De manera que no tienes excusa. Y si en este momento, porque pasa, hermano, aún con toda la fe y la entrega, hay momentos en que no sabes qué hacer. Solo te paras y te detienes y ves que algo grande Dios quiere hacer, pero no sabes qué hacer o cómo empezar, no tienes ni idea o no tienes la fe o la fuerza. Hay un consejo que nos da la palabra de Dios. Y mientras muchos se caen y se paralizan por no tener la fe, ¿sabes qué hacemos nosotros? Seguimos el camino de la obediencia. ¿Sí? A veces Dios tiene tantas cosas para nosotros. O recibiste alguna palabra profética y te impacta la inmensidad de lo que Dios está demandando de ti para lograrlo, pero no tienes la fe. Pero si has guardado la palabra de Dios, sabes que habitas en santidad, en la verdad, en la justicia y la transparencia. Sabes que lo que está pasando delante de ti no has entrado en el camino del pecado y te has mantenido con el favor de Dios. Significa que solo necesitas ser obediente. No tienes por qué tener toda la fe. No. A veces la fe se adquiere cuando uno da el paso, o se adquiere cuando uno se cae, o se adquiere durante el camino y al final del camino tú dices, wow, no lo hubiese logrado si no hubiese sido por Dios, pero yo no tenía la fe para hacer esto. En el camino, porque creí, guardé la palabra y lo hice, Dios me respaldó y me levantó y me fortaleció y ahora puedo ver el fruto de la acción de fe. Y es que la acción de fe tiene obediencia. Sabes que esa palabra es de Dios, pero no tienes la fe para saber cómo hacerla, cómo resolverla, cómo enfrentar lo que estás viviendo. Pero si guardaste la fe, guardaste la doctrina, te guardas a ti mismo de caer y sigues el camino del pacto de Dios en obediencia, vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Amén. Más que vencedor en Cristo Jesús, sin importar qué, sin importar lo que has vivido hasta hoy. Si has guardado la doctrina y has caminado en la obediencia, vas a ver el fruto de Dios porque vale la pena. Lo vale todo, dalo todo y continúa adelante. Ve, Oseas 14:9. ¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán. ¿Ves? Si guardas esa palabra de Dios, si guardas el evangelio de Cristo en tu vida, porque ese es el camino recto para llegar al Padre y lo sigues, encontrarás el deleite en medio de todo. Quienes no lo sigan porque no lo sintieron o porque se desviaron del evangelio van a tropezar. Eso está garantizado. ¿Has tropezado tu fe este año? ¿Te has levantado? Porque está escrito que el justo caerá, pero se levantará. Derribados, pero no destruidos. Cansados, pero no nos rendimos.
Mateo 6:10 te dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y estas palabras de Jesús tienen que inspirarte. Tenés que cerrar este año adorando a Dios, no apagado en murmuración, en rencor, en daño, en incredulidad, hablando como los necios, así como la esposa de Job que le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. Tenemos que cerrar este año alabando a Dios en medio de todo, agradeciéndole en medio de todo el misterio que hemos tenido en este año y mirar con nuestra mirada en alto, como viendo al invisible, al autor y consumador de la fe, por la oportunidad de vivir que tenemos, por la oportunidad de convivir, por la oportunidad de vivir en la presencia de Dios. Y entonces, hermano, tenemos un hermoso testimonio. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. ¿Se está viendo? Vamos a tener situaciones y vamos a reaccionar como seres humanos. Aquí nadie está diciendo que vas a actuar como un robot programado que solo actúa como dice la Biblia. No nos engañemos. Te vas a enojar. De repente vas a darle espacio a un rencor, etcétera. Pero eso es parte de la belleza de nuestra vida y también del autocontrol que el Espíritu de Dios nos da. Y recuerda que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Así es. Cuando enfrentas esa tiranía, cuando enfrentas esa debilidad, cuando enfrentas esa soledad, cuando enfrentas esa deuda, esos proyectos que se cayeron, ese empleo que no viene. Padre, gracias porque en ti confío. Y cuando vienen esos pensamientos, los someto, esos argumentos de incredulidad, de votar lo que tanto te ha costado en la fe. Entonces lo sujeto y lo llevamos cautivo en el pensamiento de la obediencia a Cristo. Porque Dios no es bueno porque me va bien. Dios es bueno porque está allí siempre, en medio de todo lo que nos pase, en la bonanza, en la escasez, siendo agradecidos en todo momento. Hermano, María es un gran ejemplo de lo que pasó, de la obediencia de la que hemos hablado. María le dijo con incertidumbre al emisario del Señor, ¿y esto cómo va a pasar? Esto es un misterio. ¿Cómo puede ocurrir esto? No entiendo lo que está pasando. Y el ángel le dijo, nada hay imposible para Dios. Y le reconoció y le dijo, has sido llena de gracia, llena de favor. Y por eso vas a ver a través de tu fe que no hay nada imposible para Dios. Y probablemente ella seguía sin entenderlo y no tenía la respuesta que quería. Y entonces solo dice, yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que ha dicho. ¿Cuántos podemos decir eso ahora mismo? Yo soy el siervo del Señor. Cúmplase su voluntad en mí ahora. Dilo ahí donde estás. Yo soy el siervo de Dios. Soy el siervo, soy la sierva de Dios. Y solo quiero que haga su voluntad en mi vida. Así lo dijo nuestro Señor Jesús. Hágase tu voluntad, Señor. Así como se hace en el cielo, también en la tierra. Hermanos,
Ay, este es un hermoso momento para crecer en la gracia de Dios. Dios está mirándote. Dios está escuchándote. Tu Padre está allí mirándote y sabe de lo que tienes necesidad. Pero cuando vas a su presencia, ¿te quejas más y pides más o agradeces más por lo que está haciendo? Yo quiero agradecer más a Dios y quiero cerrar este año agradeciéndole a Dios cada día más. Te invito a que lo hagamos. Señor Jesús, gracias por lo que has hecho por mí, por mis hijos, por mi esposa, mi familia, mis hermanos, la iglesia durante todo este año. Señor, es difícil a veces ver tu luz en medio de tanto misterio y oscuridad. A veces son más las palabras, Dios, de malas noticias que de buenas noticias. Y a veces tanta noticia mala opaca la belleza y la inmensidad de una sola buena noticia. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos perdón por ser incrédulos. Te pedimos perdón por ser egoístas, codiciosos, ávaros. Señor, te pedimos perdón por no ser agradecidos por lo que tenemos en nuestras manos. Te pedimos perdón por no haber sido buenos administradores de lo que recibimos. Señor, te pedimos perdón por haber murmurado, por haber dudado de ti. Señor, te pedimos perdón porque nos tiramos a abandonarnos y a hundirnos cuando todos los proyectos se nos vinieron abajo. Es cierto que el 2020 nos ha sorprendido a todos, pero tú eres Dios, nuestro más grande deleite. Llénanos de tu presencia, Señor, para adorarte y agradecerte por lo que has hecho este año. Que podamos ver con gratitud esos detalles preciosos de la salud, de la comida, del techo, del abrigo, del empleo, de la familia. Señor, ojalá, Señor, que hayamos aprendido el mensaje que tenías para nosotros en este año. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. Nos rendimos a ti, Señor, buscando tu luz y tu verdad para que alumbren y nos enciendan en la llama de la fe en este camino de salvación y de verdad. Señor Jesús, afirmamos nuestros pasos este fin de año y te pedimos por lo que viene. Gracias, Señor, por amarnos tanto. No tenemos ni idea de cuánto nos ama Dios. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Amén y amén. Feliz año nuevo, hermano.